Estamos A grabando. ver. Dice, usa eficientemente la energía, reduce el volumen y carga contaminante de los vertidos de agua residual, mejorar los procesos de diseño de nuevos productos, tomar en consideración el medio ambiente, bla, 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 bla. No, profe. No, pero están bien esas. Creo que le podría decir que el uso eficiente de la energía. Sí, y Eso los es como cambios de materia. auditoría energética de los procesos y tratar de optimizar en el fondo los recursos que tenemos. Correcto. Y cambios de materias primas también incluiría, o sea, influiría. Por ejemplo, por materias primas que sean renovables o reutilizables o reciclables, que sean menos nocivas al ambiente que otras. Claro. Muchas gracias, Connie. ¿Alguien más tiene más medidas? Yo encontré también, ¿Cuáles encontró, Germán? Cuéntanos. no sé si estará bien, pero desconectar los artefactos que no se usen en el momento para evitar que el dióxido de carbono vaya a la atmósfera y contamine el aire. Correcto. Eso es de eficiencia energética. Así es. También sirve la eficiencia energética, estamos de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna medida? No, profe, los cambios que se hicieron acá en el país sobre el plástico, que ya no se está, o sea que el plástico ya lo que es los supermercados ya no se están utilizando bolsas plásticas, es que en casi todo el mundo está pasando eso, es igual como un beneficio que se le está dando al medio ambiente, si se podría decir. Correcto, Ronnie. Efectivamente, eso también es una medida para combatir problemas medioambientales, el dejar de utilizar bolsas plásticas o la prohibición de las bolsas plásticas, o su regulación dependiendo de dónde estemos. Que hay lugares que están prohibidas, pero hay otros que todavía dan bolsas y está permitido una bolsa, dos bolsas, pero se ha disminuido. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra medida que quiera compartir? Ya. Parece que no. Todas esas medidas que dijeron son correctas. Y acá vamos a ver otras cuantas. Primero están las medidas que son a nivel institucional. Vale decir por parte de los ministerios principalmente para nosotros. Y entre eso están las regulaciones, las prohibiciones y las sanciones. Como estaba comentando Ronnie, claro, está la regulación del uso de bolsas plásticas en este caso. Y como les comenté en algún momento, se está implementando de a poco la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, que también busca que los generadores de desechos se hagan cargo de sus residuos. Eso también pasa por las políticas de control de desechos. Otras regulaciones que se utilizan, por ejemplo, la restricción vehicular. ¿Por qué se usan las restricciones vehiculares? ¿Alguien sabe? El combustible de los autos. Claro, ¿No? en el fondo es por la quema de combustibles y cuando justamente acá salen los ejes ambientales en preemergencia y emergencia, también están las alertas, pero cuando está demasiado saturado el ambiente, demasiado contaminado, se aplican restricciones vehiculares para que la masa de autos que sale sea menor, por lo tanto baje un poco el nivel de contaminación que se está generando constantemente. Y cuando ya eso se regula nuevamente, sacan las preemergencias y las restricciones vehiculares extra, porque siempre tenemos restricciones vehiculares. También están las generaciones de planes de prevención y descontaminación, que son a nivel municipal muchas veces, más localizadas en función de lo que hace cada localidad. Como hemos hablado en otras cosas, en otras ocasiones, de localidad a localidad o de región a región, el tipo de contaminación no necesariamente es el mismo, porque tiene que ver con sus industrias, empresas o con cómo funcionan en general
y en función de los recursos disponibles que utilizan más o menos. Otras medidas están las certificaciones de los equipos, que funcionen en óptimas condiciones, que estén regulados en cuanto a sus emisiones, a sus consumos y a todos los temas que les competan para poder evitar contaminaciones. Y bueno, la fiscalización que siempre se utiliza en el fondo para ver los cumplimientos de las regulaciones, previsiones, políticas u otros. Tenemos de este lado en el fondo está la parte más regulada y prohibir y más exigible como medidas más sancionatorias o de castigo. Pero también tenemos planes y programas de incentivo e inversión en temas de medio ambiente, como son los planes y programas que incentivan o buscan invertir o coinvertir en conjunto, que ahí están las alianzas público-privadas, incentivo al reciclaje, a la reutilización de aguas grises, que son aquellas que no son las aguas negras que son las del baño, sino que son aguas, por ejemplo, las del lavamanos, de la ducha, del lavaplatos. También están justamente las medidas que comentaban de eficiencia energética. Se está haciendo cada vez más incentivo de planes que consideren eficiencia energética. También está el incentivo a las energías renovables no convencionales, que en el fondo es para reemplazar cada vez un poco más el uso de combustibles fósiles. El incentivo a reciclar los aceites, no sé si han escuchado en La Pintana hace mucho tiempo ya, la DIGA, que es la Dirección de Gestión Ambiental de la MUNI de La Pintana. Dígame. Hola, no se me escuchaba. Buenas noches. Buenas noches. Vale, gracias. No se preocupe. No, sí, no se me escuchaba, estaba hablando como media hora tratando de... No, pero ahora Pero se bueno. escucha. Vale, gracias. No se preocupe. Bueno, les comentaba que en la Municipalidad de La Pintana, hace tiempo ya que hacen una recolección de aceite utilizado y la utilizan en su flota de camiones de recolección de basura. Modificaron los motores para que puedan utilizar la mitad en función de aceite reciclado y la otra mitad con combustible fósil, entonces disminuye sus emisiones de huella de carbono. ¿Profesora? Dígame, Juan Luis. ¿Pero esos aceites reciclados son transformados en biodiesel o directamente como aceite quemado nomás? No, tiene toda la razón. Primero lo transforman en biodiesel. Ellos mismos tienen un tratamiento que hay una persona, es una persona la que lo realiza hace cierto tiempo, no sé, hoy en día. Yo hice mi tesis ahí y ahí era una persona que hacía el tratamiento y transformaba los aceites en biodiesel. ¿Profesora? Cuénteme. Y a nivel de negocio, por lo que usted entiende, ¿es rentable o hay muchas restricciones de tipo impuestos? Porque hasta donde yo entiendo el biodiesel no paga impuestos. Pero por otro lado hay una limitante de no usar más de un 5% de biodiesel en los motores normales. En los motores. Si les soy sincera, no conozco tanto la regulación en cuanto al biodiesel. Como bien dice usted, yo no sabía eso del 5%. Sé que hay un porcentaje que se puede utilizar, pero yo creo que todavía al no estar regulado está dentro de hartos vacíos. Entonces, en el fondo, si uno implementa proyectos que no están regulados, puede ayudar posteriormente a su regulación. Por lo que, claro, puede ser rentable, pero igual hay que tener hartos conocimientos al respecto, en mi opinión personal. ¿Pero conocimientos de qué tipo? ¿De legales o de requerimiento o del química propiamente tal? Yo diría de química propiamente tal, y claro, siempre hay que ver los resquicios legales que hayan, pero no está muy normado, diría yo aún. Entonces, Sí, porque puede ser, disculpe, le escucho. porque lo que yo vi, por ejemplo, que hay una empresa en Quilicura, o sea, no en Quilicura, una empresa bien grande, que es la que capta el aceite quemado de McDonald's y de varias empresas que generan fritanga. Ujú.
Pero lo que ellos hacen, no hacen biodiesel, para mí me sorprendió, lo único que hacen es filtrarlo y venderlo como materia prima para que fuera del país se haga biodiesel. Y yo quedé plop, que se llama Rendering, o algo así se llama la empresa. Ah, sí, cacho rendering. Pero por lo que más, por más que busqué, lo único que hacen es recolectarlo, filtrarlo y venderlo para que afuera hagan biodiesel. Yo dije, plop, ¿por qué no lo harán aquí? Y ahí quedé con la duda, no sé, por eso no sé si usted sabe, pero si es que hay restricciones o si es que no es negocio hacerlo, porque quedé así como plop. Dije, ¿por qué Chet no lo fabrican ellos el biodiesel y lo venden para afuera? Yo me imagino que es en base a la versión de Chilito Lindo, po. Extraemos todo y lo mandamos afuera para que nos lo vendan trabajado y al triple. Sí, Es bueno, una yo lo lógica encontré muy súper tirado chilena. los pelos. Dije, ¿pero cómo? Hacen toda la pega y no hacen lo más fácil que hacer el biodiesel. Bueno, no sé si a nivel industrial sea tan fácil. También caché que hay una empresa en Quilicura, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que es la que genera biodiesel y para toda la flota de Pullman Bus. Mm, bueno, esa no la cacho. Yo No. diría que me da la impresión que es porque todavía no hay mayores regulaciones o no están las maquinarias o los equipos para hacer eso a nivel industrial. Ahora, si usted me lo pregunta, yo creo que es una oportunidad de innovación muy alta. Sí, Y quiero por hacer eso. ejemplo, sí, pues si busca startup de estas incubadoras de negocios o postular fondos para trabajar con eso, yo creo que se lo gana de todas maneras. O fondos de protección ambiental, buscar hacer estudios con mismo INACAP, por ejemplo, y buscar cómo financiar un estudio para ver cómo hacer el biodiesel o cuánta es la legalidad, digamos, hacer un estudio, una publicación, porque yo diría que no está tan trabajado el tema. Pero Ya, como le profesora, digo, gracias. desconozco así como más específicamente. Ya, profesora, De gracias. nada. Gracias por su pregunta, muy interesante en todo caso. Más adelante vemos más y ahí investigamos más en conjunto. ¿Cómo sabes si hacemos proyectos? Bueno, otras Todo es medidas. conversable. Sí, pues sí, hay muchos proyectos en la vida para hacer. Bueno, tenemos también el monitoreo, como les decía, como incentivo a poner más estaciones de monitoreo, tanto de las calidades de aire, de agua, porque en el fondo todas, para medir la contaminación ambiental hay que tener estaciones de monitoreo, si no tampoco vamos a saber cuántas son las concentraciones. Y lo otro es incentivar a la prevención de la contaminación y, como estábamos comentando recientemente, incentiva a la innovación en cuanto a tecnologías, a formación de capital humano que conozca más respecto a estas temáticas. Y bueno, acá están esas. En el fondo también hay muchos planes, programas, campañas que buscan esto mismo, la educación y formación de capacidades técnicas respecto a la mitigación y solución de problemas ambientales. Justamente este tema del aceite puede ser algo específico y muy útil. También están hay hoy en día está muy de moda también la educación y formación en eficiencia energética, con energías renovables, a la reutilización de agua, justamente a darle una nueva vida a todos los servicios que usamos. Campañas de concientización también hay hartas, no sé si han visto esta, cierra la llave, apaga la luz, a nivel nacional e internacional. Hay varias. Y esto que les comentaba de alianzas público-privadas para abordar temáticas ambientales y en el fondo sumar fondos para que haya más dinero disponible para todas estas investigaciones y ir avanzando en estos temas a nivel nacional e internacional. Y bueno, también tenemos medidas que podemos tomar nosotros mismos, que están todas alineadas dentro de lo mismo, que se refieren a la eficiencia energética, a la eficiencia hídrica y a la eficiencia en el consumo que nosotros como seres humanos tenemos. Vamos a llamar en su eficiencia a todas las acciones que nos permitan optimizar la relación entre lo que consumimos y los productos y servicios finales que vamos a obtener.
Y todas estas acciones van a apuntar a reducir nuestro consumo sin sacrificar el confort o la actividad económica a la que sirviese. Importante destacar que el ahorro es distinto de la eficiencia. En el fondo, el ahorro implica dejar de consumir o consumir menos, vale decir, o no consumir de frentón o disminuir nuestros consumos, lo que puede significar que vamos a reducir o dejar de realizar determinadas actividades al no consumir. Por ejemplo, no sé, si yo leo de noche y quiero ahorrar la electricidad porque leo de noche, en el fondo el ahorro sería apagar la luz y no leer. Dejaría de hacer mi actividad. Versus la eficiencia, que es utilizar de mejor manera la energía y nos permite realizar nuestras actividades sin sacrificar nuestro confort. Por ejemplo, una medida de eficiencia energética y que ya está implementada y de hecho ya prohibieron, y que también lo hemos comentado otras veces, las ampolletas incandescentes, que son las ampolletas antiguas, porque esa ampolleta gastaba 100 watts por hora y una LED puede gastar 10 watts por hora, o sea, significa que una de las ampolletas antiguas vale por 10 de estas LED. O también pueden ser ampolletas de ahorro, pero que también en el fondo tienen un mayor consumo que las LED, pero siguen siendo más eficientes que las ampolletas antiguas. Bueno, beneficios de la eficiencia implican que al aplicar eficiencia en todas nuestras actividades, eficiencia hídrica, energética y de nuestros consumos, va a disminuir nuestros costos en los hogares, va a impactar al medio ambiente, en el fondo va a disminuir nuestro impacto sobre el medio ambiente, por lo tanto también nuestra huella de carbono. Implica que nuestro consumo de energía y dependencia energética va a ser menor porque estamos consumiendo menos, por lo tanto dependemos también menos de los servicios. Vamos a disminuir también nuestro daño ambiental y la contaminación, y esto va a tener una incidencia positiva en la calidad del aire, va a mejorar la calidad del aire, la calidad del agua. También va a aumentar la seguridad de suministro porque hay más disponible para todos en función de cada red. Implica que disminuimos la explotación de recursos naturales al requerir menos, que es lo que se está dando un poco ahora. También vamos a bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero o de huella de carbono. Y también esto incide directamente en que disminuye la contaminación a nivel global. Si todos aplicamos medidas de eficiencia energética, de eficiencia hídrica, de eficiencia de consumo, vamos a disminuir sí o sí la contaminación a nivel global. Profesora, Dígame. una consulta, el exceso de ruido también podría, yo creo, causar un daño en el ambiente, ¿o no? También está el ruido, sí. Claro, pero muy aparte de que, digamos, dañe al oído humano. Yo creo que igual evita que ciertos animales que tienen mucha importancia en el regeneramiento de las plantas hagan su trabajo por el exceso de ruido, porque se asustarían. Correcto. O sea, De que hecho, igual, también existe Le escucho, disculpe. no digo que igual, o sea, igual el exceso de ruido, el exceso de decibeles, también afectaría en todo ese proceso. Así es. De hecho, también está normado el ruido. Claro, También hay claro, pero contaminación de ruido. generalmente eso es más para nosotros. Sí, pues en general las normativas se hacen más para nosotros aún, pero sí, el ruido también es un contaminante. Claro. Y la luz, la contaminación lumínica también, si ven, no sé, yo me acuerdo en Calama, cuando uno va y mira de arriba a Chuquicamata, puede estar oscuro y se ve así, una nube de luz impresionante, puede estar muy, muy oscuro, pero uno mira hacia allá y se ve horrible. O sea, se ve bonito, pero no es tan bonito. Bonito pero horrible, ok. Claro. Un poco, se me fue la palabra, pero no importa. Bueno, las medidas de eficiencia energética y eficiencia en general son, en el fondo, las mejores medidas son aquellas que permiten un mayor ahorro a un menor costo. Costo de confort, costo de satisfacción, costo de satisfacer mis necesidades.
Es factible de aplicar eficiencia en todos los recintos, casas, colegios, en todas las organizaciones donde existan estos tipos de consumos, energía eléctrica y térmica, y bueno, también en el tema del agua. Existen medidas que tienen costos y hay otras que simplemente implican los cambios de hábito. Y todo esto va a reducir nuestros consumos, no solo energéticos. En este caso estamos hablando de energético, pero quiero que les quede claro que es como para todo. Y todas las medidas de eficiencia que apliquemos van a aportar a nuestra protección del medio ambiente al reducir, como estábamos conversando recientemente, la contaminación y los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, también influyen en nuestra reducción de la huella de carbono, tanto personal como a nivel global. Y bueno, en estos cambios de hábito yo les voy a mostrar algunos. Siempre hay muchos más, si ustedes si tienen más también me los pueden comentar. Pero, por ejemplo, no hay que introducir alimentos calientes en el refrigerador. Hay que descongelar los alimentos en la parte, no donde está el congelado del refrigerador, y abrirlo solo lo necesario porque cuando uno abre el refrigerador, para volver al equilibrio, a la temperatura óptima del refrigerador, necesita gastar más energía. Entonces, si uno abre y cierra a cada rato, gasta mucha más energía que cuando está cerrado. En el fondo tienen este tema como los motores de arranque, gastan más energía cuando tienen que volver a su frío original. Después ya se mantiene el gasto que generan. Otras medidas que podemos implementar está mantener las puertas, ventanas, las cortinas cerradas cuando calefaccionamos. Si bien hay que airear cada cierto tiempo, pero claro, si estamos con una estufa y con la puerta abierta todo el rato, es poco eficiente para calefaccionar. Mantener limpios sistemas de iluminación porque eso implica que también van a iluminar de mejor manera, que si están sucios en el fondo eso cuarta la iluminación. Apagar las luces cuando no estemos ocupándolas, que hay, de hecho muchas veces hay muchos espacios que están con muchas luces prendidas y no se están ocupando, eso también es un hábito de ineficiencia energética. Guardar agua caliente en los termos para evitar constantemente el uso de hervidores o teteras que pueden implicar disminuir el consumo de gas o electricidad respectivamente. Desenchufar los artefactos que no estén utilizando. Utilizar alargadores con interruptor. En ese caso hay que dejar los interruptores apagados porque si quedan prendidos sigue consumiendo. Este monito es del consumo vampiro que les comenté hace poco, pero por si no lo recuerdan, el consumo vampiro es el que se da con los artefactos apagados. Si yo dejo enchufado un televisor o un computador o cualquier cosa, aunque esté apagado, sigue teniendo un consumo. Y a eso se le llama consumo vampiro. Otros hábitos son tapar las ollas porque implica que las cosas se cozan más rápido. Limpiar los quemadores de la cocina también porque en el fondo se aprovecha de mejor manera. No abrir la puerta del horno constantemente, que es el mismo efecto del refrigerador, pero en el caso del gas y del calor, o de la electricidad si tiene un horno eléctrico, es en función del calor. Tomar duchas cortas, lavar a carga completa y con agua fría. En el fondo, cada vez que usamos una lavadora, no tiene mucho sentido si vamos a poner una prenda cada vez, por ejemplo, o poquito. Otras medidas pueden ser arreglar las fugas de agua para evitar el desperdicio de agua innecesario, verificar que efectivamente las llaves queden bien cerradas o goteando, y aplicar la regla de las 3 R, reducir lo máximo que puedas tu consumo en función de lo que uno necesita y de verdad va a utilizar. Después si no se puede reducir y uno quiere igual o necesita las cosas, tratar de reutilizar al máximo todo lo que tengamos para que no se convierta en un desecho, que no sea un objeto de que lo compré por decir algo y después lo boto inmediatamente. Y la última opción es el reciclaje. Bueno, y acá no existe el desecho porque busca no generar desechos, entrar en la economía circular.
Y acá hay otras medidas de eficiencia y los porcentajes de ahorro que pueden implicar. Por ejemplo, el apagar y desenchufar las luces y aparatos que no se usen puede significar un ahorro del 15 al 20%. Minimizar el uso de luminarias en horas de aseo también puede significar un ahorro. En el fondo, minimizar las luminarias en general cuando no se estén ocupando. Disminuir la iluminación en pasillos en horas de poco uso, por ejemplo, en edificios que está toda la luminaria conectada en el fondo, se pueden bajar los lúmenes que ocupen o ser más eficientes, o por ejemplo hay unas estas ampolletas que se prenden solo cuando la gente pasa. Entonces, por ejemplo, en un edificio que la gente está trabajando el 90% del tiempo, tener todo el día las luces prendidas no se justifica. Apagar las luces que no se estén utilizando y controlar la renovación del aire. En el fondo, cerrar las puertas al entrar o salir. Y todas estas medidas implican un porcentaje de ahorro en las cuentas también. Otras medidas, está la mejora del aislamiento térmico de las viviendas en techos y suelos, instalar sello de puertas y ventanas, para evitar que la renovación del aire y el confort se vea mermado. En el caso de los baños, el ideal es utilizar estos WC o water, de doble descarga, que en el fondo tiene una descarga controlada o variable. Una medida alternativa a eso, cuando uno tiene el estanque antiguo, se puede poner una botella con agua. Y el tamaño de la botella con agua es el que es equivalente a lo que se ahorra en cada descarga. Otra medida son los aireadores para reducir los caudales de agua en las llaves. Lo que hacen en el fondo es que usan menos cantidad de agua, pero como funcionan como las duchas en el fondo, entonces se ve que sale más agua y uno siente que tiene más agua, por ejemplo, para lavar cosas, pero está utilizando una menor cantidad. Otra medida es pintar las paredes en general con colores claros, porque las superficies oscuras absorben más la luz, por lo tanto se ve más oscuro. En cambio, las superficies claras la reflejan, como este efecto de el blanco refleja la luz y el negro la absorbe. Por lo tanto, se ve más iluminado si los colores son claros. Y eso por el día de hoy. ¡Feliz Día de la Tierra! No sé si tienen más medidas. Felicidades. Yo tengo una medida que igual sería Bueno, aplicable. ya, Bueno, en realidad, digamos, en lugares rurales se aplica muchas veces, de repente se lava los platos y de esa agua que se elimina se usa para eliminarla en el water, lo claro. cual es una medida que igual ahorra bastante y que igual se podría aplicar con tecnología, digamos yo. Se Sí, podría conectar, digamos, un lavadero a un inodoro y para que ese agua se vuelva a reutilizar. correcto. De hecho, hoy también dentro de las innovaciones que hay, están hay unos lavamanos, no sé si han visto Ujú. que hay unos monos que sale el lavamanos y tiene abajo un estanque que alimenta directo, hace lo mismo que dice usted, pero claro, como con tecnología. Ujú. Entonces, el desecho el agua que cae del lavamanos entra al estanque del baño y se usa y Claro, queda para utilizar directamente. y eso es muy bueno en realidad. Se ahorra Sí. bastante agua. Deberíamos de a poco implementar y aplicar más. Sí. O por ejemplo, también está el uso de detergentes biodegradables para que en el fondo esa misma agua también se pueda reutilizar. En el campo también cada vez la implementan más para que poder reutilizar esa agua en regadío. No lo había visto. Sí, es chori. Ah, qué bueno. Bacán. Y esas medidas tengo por hoy. Me imagino que tienen más, se les pueden ocurrir más también. Pero bueno, de esto les quiero comentar. Tengo acá
que ya nos queda una clase antes de la evaluación, que es el 29. Profesor, la evaluación va a ser oral, escrita, No, grupal, pues es individual. es la entrega del ensayo. Ya la entregamos. Vale. Yo les mandé comentarios. Sí, ya lo rectificamos. Igual se lo podemos enviar después para que lo vea antes de... Bueno, pero Vale, eso les gracias. iba a comentar, que nos queda una clase antes de la evaluación, y el día de la evaluación, como corresponde la evaluación, no tendríamos clases. Igual voy a estar conectada y me pueden hacer las dudas y consultas que tengan, pero nos queda esta última clase, entonces me gustaría que pudieran revisar lo que hemos visto hasta aquí y hacer todas sus dudas y consultas, porque ya no nos queda materia por pasar. Después la siguiente clase no sería clase, igual voy a estar, como les digo, disponible para dudas y consultas, pero es el día de la evaluación que corresponde a la entrega. Entonces, si es que no han terminado, pueden usar ese tiempo para terminarla. Como les digo, ese día no va a haber clases, pero me gustaría que la clase previa reúnan sus dudas y consultas para que podamos aclarar cualquier duda o concepto que haya quedado medio borroso. Y ya después de eso nos cambiamos de tema, al agua. Vale. Así que eso, no sé si tienen dudas, consultas, comentarios. Yo no tengo dudas sobre el tema, pero tengo otra duda, que es, Díganme. ¿usted sabe qué va a pasar en mayo? Si dijeron algo acerca del mes de mayo, van a seguir con la segunda unidad, no sé. O sea, hasta aquí mi información es que hay que seguir. Y por eso les comento, en el fondo, pasamos la evaluación y ya entramos a la unidad 2 de lleno. Ok, vale. Eso es lo que les puedo comentar. Ujú. Más dudas, consultas, comentarios, oportunidades de mejora. ¿Les parece razonable? Parece que no. Bueno, entonces yo les había subido el pedacito primero de la diapo para que pudieran buscar medidas y les voy a dejar disponible esta presentación. La voy a subir ahora al intranet y voy a subir la grabación de la clase, bueno, tanto al intranet como a YouTube, al canal de la asignatura, en caso de que que quieran verlo de nuevo o por si alguien no pudo estar presente. Y eso, recuerden buscar sus dudas y consultas para que vayamos el día viernes aclarando conceptos o cualquier consulta que pueda surgir al respecto. La clase siguiente ya no tendríamos clases porque corresponde a la fecha de la evaluación, que la evaluación corresponde a la entrega del ensayo. Y ya la clase siguiente, como les digo, pasamos a la segunda unidad. Así que eso por el día de hoy. Profesora, Cuénteme. con usted vamos a tener 3 notas nuevas. A ver, déjenme mirarlo porque no me lo sé de memoria, pero lo tengo anotado. Justo aquí no está. Química. No, son 4. La Ya, profesora, unidad gracias. de nada. En todo caso son correspondientes a cada unidad. Son 4 unidades y el examen, que ya no existe examen, pero hay uno de repetición, entiendo. Eso, si no tienen más dudas, voy a dejar de grabar y bueno, cualquier cosa